Capítulo 15 de este primer libro de Samuel, hermanos, realmente ofrece una gran variedad de temas que pudiéramos abordar para meditar. Es un capítulo con bastante contenido, hermanos. Muchas doctrinas podemos encontrar en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, como se trata de una breve meditación y con motivo de la celebración de bautismos que tenemos el día de hoy, quiero enfocarme principalmente en un aspecto que se encuentra contenido en este capítulo. Voy a mencionar dos más de manera breve, pero quisiera que enfocáramos particularmente nuestra atención en un aspecto de los que se encuentran a lo largo de todo este pasaje de las Sagradas Escrituras y tiene que ver con el arrepentimiento. Un falso arrepentimiento. Es lo que se nos ilustra en este pasaje de las Sagradas Escrituras, o una de las cosas que se nos ilustran en este pasaje de la Palabra de Dios. En Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, en algún momento llegaremos a ese texto a través de la exposición que nuestro hermano Héctor está llevando a cabo, y él profundizará más en ese texto, pero en Hebreos 6, versículos 4 al 6, el autor de los Hebreos señala lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. En el contexto, la carta a los Hebreos está hablando de un pueblo de Israel rebelde, un pueblo de Israel que fue testigo, que pudo gustar, que pudo contemplar las maravillas del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que no cambia, del Dios fiel, y sin embargo se volvieron de en pos de este Dios, dándole la espalda y cayendo en apostasía. Saúl, hermanos, es un personaje que ilustra también esta realidad. Un hombre que gustó, saboreó la obra del Espíritu Santo en un sentido particular, que pudo ser partícipe de ciertos aspectos de la obra de Dios aún a través de su vida, y sin embargo termina manifestando que en realidad nunca experimentó una verdadera obra en su corazón, nunca experimentó el verdadero cambio, la verdadera transformación, la verdadera salvación en sí mismo. Y podemos meditarlo a través de este capítulo el día de hoy. Retrocediendo un poco en el capítulo 14, al final de este texto, vemos la forma en la que Saúl va en ascenso. Su vida y su labor en este mundo, en un sentido, va creciendo, va caminando hacia el éxito. Usted puede ver en el versículo 47 del capítulo anterior que Saúl fue un hombre de guerra, un hombre que tuvo confrontación con los diferentes enemigos que se encontraban alrededor del pueblo de Israel: Moab, Amón, Edom, Soba, los filisteos. Y el texto nos dice que a donde quiera que se volvía Saúl era vencedor. Él era un hombre que estaba conquistando, obteniendo éxito en las cosas de este mundo, externamente hablando. Después se nos describe a su familia, un hombre que estaba desarrollando su propia dinastía, su descendencia. Se nos habla de sus hijos, de Jonatán, de Isui, de Malquisúa, y se nos describen todas estas cosas, amados hermanos. Entonces, en un sentido, por medio de textos como este, pudiéramos pensar en el éxito de este hombre, o en el aparente éxito de este hombre. Pero el capítulo 15 se nos ha ofrecido para mostrarnos la perspectiva divina respecto a lo que Saúl estaba llevando a cabo. Externamente cualquiera pudiera ver a Saúl y ver en Saúl a un hombre exitoso, un hombre que realmente estaba llevando a cabo estrategias militares que estaban sirviendo para el beneficio del propio pueblo de Dios. Pero sin embargo, el capítulo 15 nos revela cómo es que Dios ve realmente el corazón de este hombre y cómo se evidencia en un momento dado a través de lo que se nos describe en este pasaje de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, entonces, en el capítulo 15 podemos meditar en el mandato.
¿qué es lo que acabamos de leer que se le ordena a Saúl? El texto nos dice que Dios, por medio de Samuel, ordena a Saúl. Y observen las palabras, hermanos. Pudiéramos decir, si vemos descuidadamente las Sagradas Escrituras, que le ordena simplemente una matanza. Pero no es eso lo que Dios le ordena a Saúl. Lo que Dios le está ordenando a Saúl, a la luz de todo el contexto de la palabra del Señor, es llevar a cabo un acto de juicio. Esto es lo que se describe aquí. Y es diferente, hermanos. Dios es el juez justo de toda la tierra, hermanos. Y si retrocediéramos, no lo vamos a hacer, pero usted puede ir a Éxodo 17, puede darse cuenta de la ocasión en la que Dios determinó un juicio en contra del pueblo de Amalek. Dios es el que ha de juzgar absolutamente todas las cosas, hermanos. Y en este punto, Él está llamando a Saúl a funcionar como un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo y ejecutar ese juicio en contra de los amalecitas. A menudo podemos descuidar el contexto general de las Sagradas Escrituras y pretender ponernos en la posición de jueces en contra del Señor. ¿Cómo es que Dios ordena un acto como este? Bueno, leamos el contexto. Y ciertamente la Biblia nos enseña que todos y cada uno de nosotros somos culpables y somos dignos del juicio de Dios. Y este juicio, amados amigos, tarde o temprano se va a llevar a cabo. Esa es la razón por la que existe un infierno. Porque Dios es justo y Él ha de castigar nuestros pecados. No hay uno solo de entre nosotros que sea inocente. Y sus juicios se llevan a menudo de diferentes maneras a lo largo de la historia, pero llega el día en el que el juicio final se ejecutará. Lo que Saúl está recibiendo entonces aquí como instrucción es que él lleve a cabo uno de los actos de juicio de este Dios que es soberano. Pues este pueblo había colmado la paciencia de Dios. Y entendamos esto, amados hermanos. Esto es algo de lo que meditaremos providencialmente en el sermón de la tarde. Pero Dios es sumamente paciente. En Éxodo 17, Dios había anunciado un juicio ya contra Amalek y pasaron varios años antes de que este juicio se descargara. Es cierto que Dios al final ejecutará su justo juicio, pero antes de ello Él pacientemente llama a las personas al arrepentimiento, porque la Biblia también nos revela que Él no quiere la muerte del impío, sino que éste viva. Así que el punto en el que este acto es mandado por Dios a través de Saúl es porque Dios pacientemente había esperado a ejecutar este acto en contra de Amalek. Y esto es lo que vemos ahora, hermanos. A la luz de textos como este, ayer platicando con algunos hermanos, hacían una pregunta. Uno de los hermanos: ¿está la iglesia llamada hoy en día a seguir llevando a cabo este tipo de actos? ¿Somos nosotros llamados a llevar a cabo este tipo de juicios en un sentido, como ocurre en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto? Y es que a lo largo de la historia se ha pretendido llevar a cabo cierto tipo de acciones parecidas a esta en el nombre de Dios. Pero la Biblia nos enseña que en el Nuevo Pacto esta no es la clase de labor que nosotros somos llamados a llevar a cabo. La guerra santa en estos días no consiste en ir y ejecutar naciones enteras. La guerra santa consiste en ir proclamando el Evangelio. La Biblia misma, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy nuestro llamado no es ir a hacer guerra, físicamente hablando, sino que nuestra guerra es una distinta, hermanos. Y el propio apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 10, versículos 4 y 5, dijo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es nuestra guerra, hermanos. Esta es la guerra santa en el Nuevo Pacto. Somos llamados a ir proclamando las verdades eternas que se nos han revelado,
a fin de que las personas se vuelvan en arrepentimiento. Y de lo contrario, juntamente con la salvación, con la esperanza, anunciamos un juicio que tarde o temprano llegará. Amigo, quizá más temprano que tarde para ti, si sigues rechazando el llamado que Dios te hace por medio de la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Ahora, este es el mandato entonces que se le da a Saúl. Pero el texto, el capítulo nos dice que Saúl desobedeció. Saúl rechazó llevar a cabo lo que Dios le había mandado a hacer. Y esto no por primera ocasión, sino por segunda ocasión, al menos en lo que tenemos registrado en las Sagradas Escrituras. El capítulo 13 ya se nos había descrito la forma en que Saúl había desobedecido los claros mandamientos dados por Dios cuando él se atrevió a ofrecer un sacrificio, usurpando así el oficio sacerdotal, algo que no le correspondía como rey. Y en esta segunda ocasión, ante la clara instrucción dada por Samuel, la Biblia nos enseña que Saúl, una vez más, desobedece al mandato del Señor. Podemos imaginarlo por un momento, amados hermanos, a aquel hombre jactancioso. Había llevado a cabo una labor militar y había sido completamente exitosa. Había levantado incluso una especie de monumento a la victoria que había obtenido. Y cuando Samuel llega, él simplemente lo recibe con una sonrisa. Hemos hecho lo que Jehová, tu Dios, nos mandó hacer. Y aquella pregunta incisiva que hace Samuel al escuchar el sonido de aquellos ganados, de aquellas ovejas, ¿qué es esto yo que escucho? Le dice, ¿qué es este balido de ovejas y bramido de vacas que estoy escuchando en estos momentos? E inmediatamente la jactancia de Saúl parece bajar la guardia, pero aún así sigue defendiéndose. Bueno, es que responde, de Amalec los han traído. Él no dice, yo los he traído, los han traído. ¿Quiénes? Pues este pueblo. De Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos, Samuel. Hemos cumplido, Samuel. Es cierto, trajimos esto, pero es con el propósito de ofrecerlo a tu Dios, de brindarlo, de ofrecerlo en sacrificio, en holocausto, en gratitud de la gran victoria que nos ha dado, pero no era esa la instrucción, hermanos. Dios claramente le había ordenado que acabara con absolutamente todo. Éxodo 17 nos enseña que Dios había propuesto desaparecer de sobre la faz de la tierra en su totalidad a Amalec y toda su descendencia. Saúl desobedeció, hermanos. Por eso la gran pregunta que se le hace, ¿se complace Jehová? Le pregunta Samuel, tanto en los holocaustos y víctimas, versículo 22, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, le dice, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice un comentarista, es mucho más fácil traer un buey o un cordero para ser quemado en el altar que llevar todo pensamiento cautivo en obediencia al Señor. Hermanos, tengamos cuidado en este punto de que los aspectos prácticos y que son útiles en nuestra vida cristiana, como lo son la asistencia a la iglesia, la lectura de las Sagradas Escrituras, el ofrendar, tengamos cuidado de que esto no impida buscar una verdadera obediencia en cada área de nuestro caminar con el Señor. Fácilmente podemos llegar a caer, amados hermanos, en decir, bueno, estoy cumpliendo, estoy yendo a la iglesia, estoy yendo a las reuniones de oración, estoy leyendo la Biblia todos los días, estoy orando todos los días, pero amado hermano, ¿estás caminando en obediencia al Señor en cada aspecto de tu vida? En tu labor como esposo, como padre de familia,
como empleado, como patrón, ¿estás caminando conforme a la voluntad de Dios verdaderamente? A menudo podemos tomar como excusa simplemente el hecho de que estamos viviendo una religiosidad externa, que estamos cumpliendo con estas cuestiones externas, hermanos. Y descuidamos la obediencia de corazón. Descuidamos la obediencia práctica en nuestro día a día a las cosas que Dios nos revela.